¿Todos listos? Buenos días a todos. Hola Sebastián, ya te vi. Hola Álvaro. Ahí la señorita Ramos también. Buenos días, buenos días. Bien, vamos a empezar. Nos toca trabajar el capítulo 27. Aunque no lo crean, ya estamos en el capítulo 27. Continuando con nuestro temario de literatura peruana, nos toca ahora trabajar el tema del realismo en el Perú, ¿sí? Realismo peruano. Y vamos a hablar aquí de dos figuras, chicos, dos figuras de nuestra literatura realista, que son pues el gran Manuel González Prada y la escritora cusqueña Clorinda Mato de Tacna, ¿ya? Ellos son los dos autores clave de este periodo. Bien, vamos a empezar, muchachos. El realismo en el Perú. Ten en cuenta que la clase pasada ya habíamos estudiado otro movimiento del siglo XIX. ¿Qué movimiento, chicos, fue anterior al realismo? ¿Ah? ¿Qué movimiento antecedió al realismo? ¿Quién lo dice? Movimiento anterior al realismo. Y justamente este aquí nace en contra de lo anterior, ¿no? A ver, María nos dice el romanticismo. Claro. ¿Los demás están ahí o todavía siguen a la mitad de su sueño? Sí, Pepe, muchachos, ¿ya? María dice romanticismo. Correcto, exactamente. Antes del realismo se dio el romanticismo en el Perú, ¿no? Y vimos, pues, en esa etapa la poesía de Salaberry, las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Pero se han dado cuenta que ninguno de ellos habló de una realidad visible, de una vida nacional, ¿no? Con toda su problemática, ¿no? Más bien trataron de despegarse de la realidad, ¿no? Bueno, lógico, porque era una época de aparente prosperidad, todo estaba bien, ¿no? Éramos el país más próspero de América del Sur, ¿no? Entonces, la literatura en esa etapa no tuvo ningún tipo de actitud, de análisis, de crítica, básicamente fue recrear, ¿no? Fue exponer sentimientos, pero no había pues la temática, ¿no? De la vida nacional, ¿no? Justamente ahora viene todo lo contrario, pues el realismo va a ser un movimiento que sí constituye más bien una literatura de análisis, de acusación, de crítica sobre nuestra realidad, ¿ya? Pues vamos a ver ese nuevo periodo. En esta etapa, el gran líder del realismo va a ser don Manuel González Prada, ¿ya? Que aparece pues con una literatura sumamente crítica, sumamente así, muy severa, ¿no? Eh, contra pues todos los malos manejos que se daban en esa época y que saltaron a la vista tras la guerra con Chile, ¿sí? Justamente este es el hecho, ¿no? Que va a detonar la aparición del realismo, ¿no? La guerra con Chile, guerra pues que nos dejó destruidos, nos dejó arruinados, ¿no? Y pero también sirvió para quitarnos la venda, ¿no? De cuál era nuestra amarga realidad, pues, chicos, ¿no? Entonces, en este contexto aparece González Prada, pues que va básicamente a aliarse con la juventud. Sí, él tenía mucha esperanza en la juventud. A ellos, ¿no? Les pide la reconstrucción del país, la renovación política, social, ¿no? Educativa del Perú, ¿no? ¿Ya? Y resume toda su prédica en esta famosa frase, ¿no? Que todos alguna vez le hemos escuchado, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra.
Esa es la frase, ¿no? Célebre de González Prada. Viejos a la tumba, jóvenes a la obra. ¿Te das cuenta cuando dice jóvenes a la obra, ¿no? Él está confiando en la juventud. Menos mal que la juventud de esos tiempos era pues patriótica, una juventud dispuesta, ¿no? Una juventud que asume su rol, pues, ¿no? Así era el joven del siglo XIX. Este joven del siglo XIX que vivió la guerra dice, estoy listo para reconstruir la nación, ¿no? Listo. Menos mal que los jóvenes de este siglo XXI en el Perú también tienen esa conciencia, ¿sí o no? ¿O me equivoco, chicos? ¿O hay jóvenes que se sienten ya derrotados? Hay jóvenes que se sienten cansados, que tienen el espíritu viejo. ¿Hay o no hay? De esos que se duermen en la carpeta, en las clases presenciales, o que se duermen y apagan su cámara en las clases virtuales. ¿Hay eso, hay o no hay esos jóvenes? No creo, ¿ah? No creo que haya esos jóvenes en nuestro siglo, así como este, ¿no? Cansado, estoy cansado, dice, solo para pensando en sus megas, ¿no? ¿Hay o no hay? Espero que no haya, y si hay que cambiar eso, ¿ah? Claro, el joven tiene que ser, pues, de espíritu eh, entusiasta, ¿sí o no? Con ganas de hacer las cosas, ¿sí? Ganas de, con, solamente de pensar en su propio futuro, sino también en el futuro, pues, del país, pues, ¿sí o no? La idea es, pues, colaborar, contribuir, chicos, con el desarrollo del país, ¿ya? Entonces, González Prada confiaba mucho en la juventud y hasta el día de hoy se confía en la juventud, ¿no? Tienes una juventud que sea educada, pues chico, porque cuando el joven no es educado, fácilmente lo engañan, pues lo seducen, ¿no? ¿No? Tiene que ser pensante, ¿no? Pensante, ¿sí? Honesto, ¿sí o no? Claro, esa es la juventud que se quiere, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar a este terreno del realismo en el Perú. Ahí está. En primer lugar, el contexto, ya lo hemos citado, el Perú ha vivido la guerra con Chile, de 1879 a 1884, ¿sí? Una guerra, pues, trágica para nuestro país, una guerra, pues, que nos ha dejado destruido, mutilado, ¿no? Humillado, con un trauma psicológico que hasta ahora a muchos les dura, ¿no? ¿Sí? Entonces, tras la guerra con Chile, justamente se desarrolla este realismo. El realismo comienza, digamos, en los últimos años de la guerra con Chile y va a durar hasta la primera década del siglo XX. ¿Ya? Eh, este periodo también posterior a la guerra va a ser conocido pues como la reconstrucción nacional, ¿no? La reconstrucción nacional, que también de paso fue una época también de conflictos, ¿no? Aparecen caudillos que intentan la reconstrucción nacional, aparece Miguel Iglesias, Cáceres, Piérola. Desgraciadamente, fue una época donde los líderes lo único que hacían era pelearse entre ellos. En vez de pensar en el Perú, pelearse entre ellos, como hacen ahora los congresistas, pues, ¿no? Siguen peleándose entre ellos y no hacen lo que deberían hacer, ¿no? Que es, ¿no? Aportar por el desarrollo del país, ¿no? Entonces, estamos hablando también de una época de crisis, claro, crisis total, la crisis económica, política, social, crisis moral. Ya, eso hay que sumarlo, digo, crisis moral. O sea, hay corrupción moral, chicos. Corrupción de gobernantes, corrupción de jueces, corrupción de militares, corrupción de, de maestros, de curas. Ah, fue una época que con justa razón generó pues autores sumamente críticos, ¿no? Sumamente severos, ¿no? Acusadores, pues, ¿no? Ese es el panorama que vive el Perú, entonces, en este periodo en que se desarrolla el realismo, ¿no? La guerra con Chile, entonces, como hecho histórico, va a poner fin al romanticismo y va a dar inicio al realismo en el Perú. Ya, entonces, veamos
¿Qué caracteriza ahora a este movimiento? Notamos pues de que el realismo no es un movimiento que nace en el Perú, sino que viene de Europa, ¿sí? El realismo comenzó en Francia, ¿de acuerdo? En Francia. A mediados del siglo XIX surgió en Francia, en esa época de la Segunda Revolución Industrial, y que nos dejó grandes escritores, grandes intelectuales como Stendhal, ¿no? Balzac, Flaubert, Emilio Solá, ¿no? Fueron figuras pues del realismo francés, ¿no? A nuestro país el realismo va a llegar pues a finales de la Guerra del Pacífico, ¿no? Comienza en los últimos años de la Guerra del Pacífico, una actitud pues sumamente crítica, una literatura de análisis y de acusación. ¿Ya? Características. El realismo, en primer lugar, rompe con el romanticismo anterior. Lógico, ¿no? En pleno desastre nacional, ¿cómo vas a continuar pues, leyendo sobre amor, ¿no es cierto? Sobre fantasías, sobre ideales. El romanticismo o el realismo rompe, ¿no? Con ese tono intimista, sentimental, y también rompe con el pasadismo, eso de hablar del pasado con mucha imaginación, ¿no? Entonces, hay una actitud de oposición a la temática romántica anterior, ¿correcto? Uno es antirromántico. Dos, el realismo tuvo propósito social y moral. Sí, los autores realistas ya no van a expresar sentimientos, sino van a transmitir ideas, ideas de cambio, ¿sí? Ideas de cambio en el terreno social y moral. Claro, hay serios problemas sociales y morales en el país. Ahí está pues la gran desigualdad que había en el país. El Perú seguía pues siendo centralista. Se decía todavía o se pensaba que solamente Lima era el Perú, ¿no? Y el resto del país estaba en el olvido, ¿no? Habían injusticias, había explotación del indio en la sierra peruana, había explotación de obreros aquí en la ciudad, había marginación a la mujer porque no le permitían todavía acceder a la educación media y superior, había corrupción, a eso se sumaba la corrupción de la clase, digamos, gobernante, ¿no? Entonces, todo eso genera pues una actitud de, de querer pues hacer cambios, ¿no? El propósito social y moral implica exponer ideas de cambio frente a los grandes problemas que vivía el Perú en esos tiempos, ¿no? Otra característica, este movimiento realista, los autores del realismo se declaran antihispánicos y anticlericales, ¿no? Antihispánicos. ¿Cómo se entiende eso? Pues, qué era ser antihispánico? Bueno, eso lo tienes que asociar pues con una crítica, un rechazo, ¿no? A la influencia española, a la herencia y a la influencia que el Perú todavía seguía pues recibiendo de España, ¿no? Estos autores pues eran para empezar, eran bien nacionalistas, ¿no? Se apegaban a lo propio y rechazaban todo pues, lo que era pues, foráneo o extranjero, ¿ya? Ellos sobre todo van a rechazar lo español, porque primero dijeron que los españoles dejaron una herencia degenerada, ¿ya? Una herencia degenerada. Por ejemplo, esto de la corrupción, eh, esos chicos venía desde la etapa colonial, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando Felipe Guamán Poma denunciaba la corrupción de funcionarios? ¿Sí? Esto de saquear al país, de llevarse sus riquezas. ¿De dónde viene todo eso, chicos? ¿Viene de los incas o viene de los españoles? ¿De dónde viene ese hábito, ¿no? De saquear, de enriquecerse a sí mismos, ¿no?
Eso viene, chicos, de la herencia española, pues desde la etapa colonial, eso no se puede negar, ¿no? ¿No? Incluso esto de vivir a costas de los demás, de ser ocioso. ¿Te acuerdas que en la época incaica decían Amazúa, Amayuya, Amaqueya? Amazúa, pues, es no seas ladrón, ¿no? Ama, Amayuya es no seas mentiroso, no engañes. Y Amaqueya, ¿qué es Amaqueya? A ver quién lo dice. ¿Qué significa Amaqueya? ¿Qué significa Amaqueya? En historia lo enseña, ¿sí? Claro, Nicolás, no seas ocioso. Era una ley, chicos, una ley moral, ¿no? En la época incaica. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Y con eso es suficiente, ¿no? Se mantenía el orden de la sociedad, ¿no? Pero tú sabes que los españoles nobles no trabajaban, vivían de las riquezas que obtenían de América, ¿no? Entonces, pues, por eso que los realistas llegan a la conclusión, pues, de que toda esta herencia de la corrupción, de la ociosidad, ¿no? El afán de robar, ¿no? ¿No? De saquear, ¿no? Eso era una herencia española, ¿no? Entonces, por eso había esta crítica, ¿no? A la herencia española. También va a cuestionar eh, el poder del clero en esa época, principalmente por dos razones, ¿no? Uno, por lo que ellos controlaban los colegios y universidades, y en esa época, pues, a raíz de que la educación estaba en manos de la iglesia, pues era una educación que estaba, pues, desfasada en comparación a Europa, ¿no? En Europa ya estudiaban ciencias, ¿no? Había una actitud científica para estudiar diferentes materias, ¿no? En cambio, todavía en el Perú había una educación todavía a la antigua, ¿no? ¿No? Donde más se impartían cuestiones, pues, teológicas o metafísicas, el latín incluso, ¿no? Que ya incluso era una lengua muerta, se seguía enseñando, ¿no? Entonces, va a haber un cuestionamiento al atraso educativo. Y dos, porque se denunciaban también hechos de corrupción, sobre todo en la sierra peruana, habían pues malos sacerdotes pues que cometían fechorías, ¿no? ¿No? Aprovechando su posición, ¿no? Entonces va a haber un cuestionamiento, una crítica también al clero, ¿no? ¿No? Ya, otra característica, ojo que esta es la diferencia, esta característica que vamos a citar es la diferencia entre el realismo peruano y el realismo europeo. En el Perú el realismo fue 100% nacionalista, es más, tuvo un nacionalismo agresivo, un fuerte nacionalismo, y en consecuencia eh, tuvo una postura antichilena. Este nacionalismo agresivo se puede traducir como rencor, odio a Chile, ¿sí? Por todo lo que les tocó vivir, pues no se entiende por el contexto que les tocó vivir. Pues imagínate que ellos han visto, pues, que los chilenos arrasaban con todo a su paso, ¿no? Llegaron a Lima, ¿sí o no? Aquí en Lima saquearon, incendiaron, violaron mujeres, hasta violaron ancianas. Eso fue una época de humillación para el Perú. Entonces, los intelectuales de esta época plantean una suerte de venganza histórica, ¿no? De que había que recuperar los territorios perdidos, que había que vengar las ofensas, ¿no? Entonces surge este sentimiento antichileno, ¿no? Que, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? A algunos les dura. Bueno, una cosa, chicos, es bien, pues, esa época y esta, pues, ¿no? En esa época, ¿no? Se puede decir porque esto era comprensible, ¿no? Ahora ya no vamos a estar pensando, pues, en vengarnos de los chilenos, chicos. Ya no te pido que te olvides, porque uno puede perdonar, pero olvidar es algo que queda, pues, ¿no? Uno
Nunca, no, nunca olvida, ¿no? Nunca olvida, ¿sí o no? Pero no que vamos a pensar en vengarnos ya de los chilenos, pues de hacerle la guerra, ¿no? Además, una cosa, chicos, es el pueblo chileno y otra cosa es, o son sus gobernantes, ¿no? Su clase política, ¿sí o no? Tú sabes, pues, por historia que en esos tiempos de la guerra, los que armaron la guerra fueron la clase política chilena. Hasta el presidente tenía sus intereses económicos en esos territorios en conflicto. O sea, convirtió un interés personal en un asunto nacional, ¿no? Generando una guerra, ¿no? Entonces, hay que diferenciar eso también, chicos, ¿no? Pero en esa época, repito, hubo un fuerte rencor a los chilenos. O sea, mueran los chilenos, era la consigna, ¿no? Muy bien. Y por aquí otra característica en cuanto a los géneros, chicos. En esta etapa, los géneros predilectos o especies literarias predilectas son el ensayo y la novela, ¿ya? Sobre todo el ensayo, ¿ah? El ensayo, chicos, fue un género muy empleado en esta época. ¿Por qué? Porque el ensayo permite el análisis. El ensayo permite el comentario crítico, ¿ya? El ensayo permite incluso proponer soluciones, ¿ya? El ensayo hace que el lector asuma una postura crítica también, ¿ya? Entonces, en un contexto en el que el Perú está pues arruinado, ¿no? El género que más pues pegaba y que se ajustaba era el ensayo, ¿ya? Fue pregunta de examen de admisión en la San Marcos, así con un rollazo decía, el Perú del siglo XIX, tras la guerra con Chile, queda destruido. En ese contexto, el género que mejor se ajustó para dar cuenta de ese Perú postrado era, y la respuesta justamente era el ensayo, pues, ¿no? El ensayo permite analizar, permite generar una actitud crítica en el lector también. Bien, y aparte, otra especie literaria que también predominó fue la novela, ¿no? La novela. Es en el Perú novelas realistas, ¿no? Como Ave sin nido, El conspirador de Mercedes Cabello, ¿no? Y entonces son dos, ¿ah? El ensayo y la novela, ¿correcto? A ver, por acá tenemos representantes del realismo. A ver, ahí está el maestro Manuel González Prada, está Abelardo Gamarra, Florinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Amalia Puga de Lozada, Teresa González de Fanning. Y ahí podríamos citar también a María Nieves Bustamante, ¿no? Ellos son la generación realista en el Perú. A ver, ¿te has dado cuenta que aquí hay algo resaltante, chicos, algo novedoso y resaltante? A ver, ¿qué te llama la atención de esta lista de representantes, ¿no? De esta lista de realistas peruanos. A ver, ¿quién ha notado la novedad y lo que resalta? A ver, claro, bien harían. La mayoría de realistas en el Perú fueron mujeres, ¿sí? Resalta la presencia femenina. Esto, chicos, era algo insólito. A ver, retrocedamos. En el romanticismo, ¿hubo mujeres escritoras? Ninguna, ¿sí o no? En la etapa del costumbrismo, ¿hubo mujeres costumbristas, mujeres que escribieron? Ninguna. En la etapa colonial, bueno, en la etapa colonial hubo una, pero no se sabe su nombre. Firmó con el seudónimo de Amarilis. Amarilis, ¿no? Que escribió Epístola a Abelardo, ¿no? Una carta a Lope de Vega, ¿no? Una carta poética.
Bueno, no sé, es un misterio sobre ella porque solamente firmó como Amarilis, era un seudónimo, ¿no? Incluso por ahí alguien dijo que era un varón disfrazado de mujer, ¿no? O sea, es un misterio, ¿no? Pero si tú ves pues la historia de la literatura peruana, no han habido pues, no han habido épocas donde la mujer haya destacado pues en la actividad intelectual, en la literatura, ¿no? ¿Y por qué creen, chicos, que hasta ese momento no habían mujeres escritoras, no había mujeres intelectuales en el Perú? ¿Ah? A ver, comentarios, por favor. ¿Por qué las mujeres, o por qué no, por qué en el Perú no habían en ese tiempo mujeres intelectuales, así mujeres educadas, que escriban, ¿no? A ver, ¿alguien nos puede decir algo sobre por qué hasta ese momento, en esa época, no habían mujeres intelectuales? Me refiero antes del realismo, ¿no? Antes del realismo, porque en el realismo vemos que sí hay pues muchas mujeres intelectuales, ¿no? Escucho grillos, nadie me comenta. Bueno, habría que pensar, pues muchachos, ¿no? Para que una mujer sea escritora, intelectual, tiene que tener buena educación, ¿sí o no? Lógico. Cualquiera no puede ser escritor o escritora, tiene que tener buena educación, tiene que haber leído bastante, ¿sí o no? Claro. Eh, y el gran problema, pues, en el Perú era, pues, que la mujer estaba marginada de la educación, ¿sí o no? A la mujer no le permitían acceder a estudios secundarios, menos a la universidad, ¿sí o no? ¿Cuál era el rol de la mujer según la sociedad antigua? ¿Ah? ¿Cuál era el rol, el único rol de la mujer según la sociedad antigua? ¿No? Su rol, casarse, tener hijos, criar a los hijos, atender bien al marido, ¿no? Ordenar su hogar. Ese era el rol, chicos. No le permitían a la mujer educarse. ¿Para qué va a estudiar? Decían, si la mujer solamente va a ser esposa o madre, ¿no? Eh, o por último va a ser monja, ¿no? Entonces, ¿para qué va a estudiar los conocimientos, ¿no? Del momento, ¿no? Así se pensaba antes, o sea, una sociedad machista, ¿no? Patriarcal, que a la mujer la tenía pues excluida, ¿sí o no? Así era antes, o sea, no es como ahora pues que tú estudias, vas a la secundaria, ¿no? Postulas, no ingresas, vuelves a postular, pero eres perseverante, ingresas, te haces una carrera, ¿no es cierto? ¿No? Puedes tener una profesión, las chicas ahora pues participan en la vida política, en la vida cultural, intelectual, ¿no? Pero antes no era así, pues, ¿no? Entonces, en esta época del realismo se produce este cambio, chicos. Muchas mujeres, pero solamente, ojo, de familias acomodadas, ¿ah? No eran tampoco todas las mujeres, ¿ah? Mujeres de familias más o menos acomodadas tuvieron acceso a la educación, ¿ya? Comenzaron a educarse por cuenta propia, ¿sí? Claro, aprendían, ¿no? Lo básico en los colegios, porque sí había colegios donde estudiaban hijas de familias acomodadas, ¿no? Y a pesar que no había acceso a la universidad, ellas comenzaron pues a formarse por sí mismas, ¿no? Por sí mismas. Ellas leían un montón, ellas van a poder tener pues una eh, formación intelectual, ¿no? Que les permita pues también generar literatura, ¿ya? Entonces, en esta etapa destaca la presencia femenina. Grandes intelectuales como Clorinda Mato, Mercedes Cabello, ¿no? Amalia Puga, Teresa González de Fanning, que fue una gran luchadora por la educación de la mujer. Gracias a Teresa González de Fanning, ustedes, chicas, tienen
el derecho, pues, a estudiar en la secundaria, ¿no? ¿No? Y todas, pues, en realidad, todas hablaron de ese tema, ¿no? Del derecho a la educación de la mujer, ¿no? Aparte de haber tocado los grandes problemas sociales y políticos del país, ¿no? Ya entonces no olvidan, ¿ah? Cuando pregunten en qué época de la literatura peruana destacó la presencia femenina, este fue el realismo, ¿no? El realismo en el Perú. Hablemos de las dos estrellas de este periodo, Manuel González Prada y Clorinda Mato, ¿no? Ahí está, González Prada, ya, su nombre original era más largo, ¿ah? Era Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa. Así, apellido compuesto, apellido aristocrático, ¿ah? Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa, ¿ya? Se convierte pues en este periodo en el líder del realismo en el Perú. A pesar de su origen aristocrático, él fue un autor muy, muy lúcido, muy consciente, muy, sobre todo, comprometido, ¿no? Con los sectores sociales más oprimidos y olvidados del país, ¿no? Él se acercó al indígena, él se acercó al obrero, él participó en las luchas sociales y políticas de su época, ¿no? A ver, le llamaron a González Prada el apóstol de la muerte debido a su estilo tan crítico, tan severo, tan demoledor, ¿ya? Sí, pero González Prada se tumbaba todo tipo de, de autoridades pues corruptas, ¿no? ¿No? Denunciaba, atacaba, ¿no? Así severamente todo lo que estaba pues viciado, corrompido, ¿no? Y se ganó este apodo pues del apóstol de la muerte, ¿no? Y también le llamaron el anarquista, porque él abraza esta ideología, el anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? Algunos chicos rebeldes se ponen la A de anarquista en su pantalón y no saben qué es el anarquismo. Si no se ponen la A, ¿no? En su pantalón, ¿no? ¿Qué es el anarquismo? Ajá, a ver, la señorita Ramos nos dice sin gobernantes, ¿no? Claro, la palabra anarquía es sin gobierno, sin gobernante, ¿no? Claro, es una ideología que propone anular el Estado, ¿no? Abolir el Estado, que no exista un Estado, ¿no? Que no haya gobernante ni gobernado, sino todos iguales, libertad para todos, justicia para todos, ¿no? Era la prédica, pues, no apasionada de esa época, esto viene de Europa, y que lo asumieron también las masas obreras, ¿no? Las masas campesinas, ¿no? Que no haya gobernante, que no haya Estado, todos libres, ¿no? O sea, había tanta corrupción, tanta crisis, que para muchos esto era la solución, ¿no? El anarquismo. Entonces, su postura ideológica le llamaron el anarquista, ¿no? Veamos algunos aspectos de su vida. González Prada nació en Lima en 1844, era de familia aristocrática, él nació en cuna de oro, chicos, ¿ya? Él tuvo privilegios, ¿no? Y si tú ves pues sus fotografías, él pues era un gringo, ¿no? De ojos verdes, ¿no? Pero a pesar de eso, González Prada, pues, como les comentaba, era un hombre muy comprometido con los sectores sociales más oprimidos del país, ¿no? Estudió, como casi todos, pues, ¿no? Los intelectuales en San Marcos, ¿no? Donde ya se nota su actitud rebelde, su actitud anticlerical, ¿no? Él ya comienza, pues, a captar las ideas del positivismo, de las ciencias, ¿no? Y en desacuerdo pues con ciertas materias, ¿no? Eh, Él pues incluso termina pues dejando la universidad, ¿no?
¿ya? En su juventud, él se dedicó a la investigación científica. Y como él capta el positivismo, que era la filosofía de moda, el positivismo, tú sabes que es esa doctrina que le rinde culto a la ciencia, que la ciencia es la madre, es la solución, ¿no? Para los grandes problemas, ¿no? Entonces él se apega al positivismo y por eso se dedica también a la investigación científica en la hacienda de su familia, ¿no? Ahora, vamos a lo literario. En literatura, González Prada, como líder de esta época realista, él va a desarrollar literatura, por un lado, de tipo ideológica, ¿no? Su prosa ideológica, su prosa política, y, y dentro de esta línea, pues él va a defender a una clase social que aún seguía explotada en el Perú. ¿A quién defendió González Prada? González Prada defendió al indígena. Él denuncia que el indígena sigue siendo explotado en el Perú, ya no por los españoles, sino ahora por las autoridades, ¿no? Por el juez, por el gobernador, hasta por el cura, ¿no? Era vilmente explotado en las haciendas por los gamonales, ¿no? Que los tenían como esclavos a los, a los siervos indígenas, ¿no? De González Prada comienza pues a plantear una defensa, comienza a reclamar por los derechos ancestrales del indígena, ¿no? ¿Ya? Porque el indígena no solamente es explotado en esa época en que vive González Prada, sino viene desde la colonia, pues chicos, ahí comienza la explotación del indio, ¿no? Y González Prada, como muchos intelectuales en esa época, se preguntó, ¿qué es el Perú? ¿Qué es el verdadero Perú? ¿Cuáles son sus raíces originales? Y ahí ellos encontraron la respuesta de que el verdadero Perú no lo formaban los criollos de la costa, que eran una minoría, ¿no? Que el verdadero Perú lo formaban los miles de indígenas, así como también los miles de mestizos que vivimos en el Perú, ¿cierto? Los indígenas que estaban prácticamente olvidados en los Andes, en la sierra peruana, ¿no? Ellos eran el verdadero Perú. Ellos estuvieron aquí antes que vengan los españoles, ¿sí o no? Sin embargo, eran la clase social más olvidada y la más oprimida en nuestro país, ¿no? Además, en esa época de la guerra con Chile, ¿quiénes lucharon por el Perú mayormente? ¿Los limeños? No, los limeños lucharon para defender Lima nada más. Los que defendieron el territorio nacional fueron los indígenas. A pesar que eran pues explotados y maltratados, ellos eran muy disciplinados, muy obedientes también, ¿no? Y lucharon por el Perú, pusieron el pecho por el Perú, murieron por el Perú, chicos. Lo dieron todo. ¿Y qué dio el Perú por los indígenas? Nada, pues no. O en todo caso dieron engaño, explotación, menosprecio, ¿no? Entonces había llegado la hora pues de defender al indígena, ¿no? González Prada se declara defensor del indígena en el Perú. Él propone la solución educativa, ¿no? Había que educar al indígena para que el indígena ya no sea engañado. Cuando el indígena sea instruido, sea intelectual, nadie lo va a engañar, ¿no? Y va a defenderse por sí mismo, ¿sí o no? Bien, entonces, por todo esto, González Prada va a ser considerado precursor del indigenismo. Ya ese es un primer valor que hay que resaltar. González Prada es precursor del indigenismo porque él protestó por los derechos del indígena, defendió al indígena, planteó la solución educativa para el problema del indígena, ¿no? Ya, además, no se olviden, amigos, que González Prada fue precursor de otro movimiento. En el terreno de la poesía, a González Prada se le considera precursor del modernismo, ¿ya? Del modernismo.
Esto en poesía. ¿Qué, profesor? ¿González Prada fue poeta? Claro, González Prada fue poeta, sobre todo en su etapa de juventud. Antes de la guerra con Chile, él fue un poeta, ¿ya? Incluso con cierto aire romántico, pero sin llegar a lo cursi, sin llegar a lo cursi, ¿no? González Prada, en su etapa de poeta, él eh, dijo, pues, ¿no? Hasta el momento hemos copiado la poesía española. Nuestra poesía es una burda copia de la poesía española. Basta ya de copiar lo español. González Prada comienza a leer la poesía francesa, la poesía alemana, ¿ya? Y sobre todo de la poesía francesa, él captó nuevas formas poéticas, nuevas estrofas para la poesía nacional. Ya, él trajo, por ejemplo, él trajo el, el triolet, ¿ya? Aquí lo estoy señalando, el triolet y el rondel. Esas son estrofas de origen francés, vienen de la poesía francesa, ¿ya? Entonces González Prada va a renovar nuestra poesía usando fórmulas poéticas francesas. La idea era romper con la influencia española, ¿no? Con la imitación de la poesía española. Y así se adelanta a este movimiento llamado modernismo, que como todos sabemos, esto viene después, pues chicos, ¿no? ¿Quién fundó el modernismo? ¿Ah? A ver, jóvenes que ya tienen experiencia, ¿no? ¿Quién es el fundador del modernismo? El fundador del modernismo. No es peruano, es un nicaragüense, nicaragüense. ver. Bien, Maffer, claro, Rubén Darío, exacto, ¿no? Rubén Darío de Nicaragua, ¿no? Mucho tiempo después, pues, ¿no? Funda el modernismo basándose en la poesía francesa, ¿no? En escuelas poéticas francesas, el parnasianismo, el simbolismo, ¿no? Se fusionan para dar origen al modernismo, ¿no? Pero González Prada se adelantó con estas novedades del triolet y el rondel. A ver, profesor, ¿qué es eso de triolet? ¿Qué es eso de rondel? Por acá, mira, te muestro un ejemplo. ¿Ya? Aquí un par de poemitas de Manuel González Prada. Ya, a ver, observa aquí, ¿eh? Un rondel, un rondel. Leamos este poema. Dice, aves de paso que en flotante hilera recorren el azul del firmamento, exhalan en los aires un lamento y se disipan en veloz carrera. Son el amor, la gloria y el contento, que son las mil y mil generaciones que brillan y descienden al ocaso, que nacen y sucumben a millones, aves de paso. ¿Se han dado cuenta, chicos, que el poema comienza y termina con la misma idea? Claro, aves de paso al comienzo, aves de paso al final. A esa, a esa fórmula poética se le llama rondel, ¿ya? El poema comienza y termina con la misma frase, con la misma idea. Otro ejemplo, algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé, entre sonrisas y sonrojos, algo me dicen tus ojos. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Comienza y termina con la misma idea. Eso es un rondel. Ahora veamos un triolet. Un triolet. ¿Ya? A ver, chicos, ¿quién puede leer el poema? Colaboren, que el profe que se está quedando afónico. ¿Quién nos ayuda con el poema Triolet? ¿Quién puede leer este poemita? Creo que Dedocracia. Sí. A ver, voy a pedirle a... ya.
A nuestro amigo Richard Torreblanca. ¿Está Richard Torreblanca atento en sala? Richard Torreblanca. Ya, si hay problemas de señal, de audio, avisen también, ¿ah? Escriban, chicos, porque si no vamos a estar esperando, ¿no? Richard. ¿Se me escucha? Ajá. Hola, Richard. Sí, claro, sí, sí se escucha. A ver, ayúdanos con la lectura de este poemita. Un rondel, ¿verdad? Sí, es acá, Triolet. Al fin volvemos al primer amor, como las aguas vuelven a la mar, con tiempo, ausencia, engaños y dolor. Al fin volvemos al primer amor. Si un día, locos, en funesto error, mudamos de bellezas y de altar, al fin volvemos al primer amor, como las aguas vuelven a la mar. Bien, gracias, Richard. Bien leído, con buena voz, voz varonil, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicas? Claro. Bien, bien. ¿Se han dado cuenta aquí algo que llama la atención en este poemita? A ver, ¿quién se ha dado cuenta de lo que resalta en la... Me refiero no tanto al tema, sino a la forma del poema. ¿Quién nota algo característico, algo que resalta en la forma de este poema? Y por eso tiene el nombre de triolet. Si te das cuenta, se ha repetido un verso 3 veces, ¿sí o no? Claro, cuando Richard leyó el poema decía, al fin volvemos al primer amor, y más abajo en medio dice, al fin volvemos al primer amor, y casi al final dice, al fin volvemos al primer amor, como las aguas vuelven a la mar. Ah, bonito, ¿no? Es una figura de comparación símil. Ya, pero 3 veces el mismo verso. A eso, chicos, se llama triolet, ¿ya? Un poema donde se repite todo el verso 3 veces. No se repite solamente una palabra o la primera palabra, sino todo el verso se repite 3 veces, ¿ya? A eso se llama triolet. ¿Ya? Entonces, estas son las fórmulas poéticas. Es un premodernista, precursor del modernismo, ¿ya? Estos poemas aparecen en un libro de poesía, ¿ya? Escrito por González Prada, titulado Minúsculas, ¿ya? Este es el libro de poemas, ¿ya? Notan que hay expresión de sentimientos, pero no es pues así melancólica, agonía. Muy bien. Entonces, preindigenista y premodernista. ¿Ya? Aquí tenemos las principales obras de González Prada, básicamente ensayos, ahí están libros como Páginas Libres, Horas de Lucha, Grafitos, por acá tenemos Bajo el Opro, Ana relevante de González Prada son sus ensayos, ¿no? Y sobre todo vamos a analizar, chicos, su obra más importante, su obra cumbre titulada Páginas Libres. Ya, Páginas Libres. Ahí está. Es una colección de ensayos, discursos, notas críticas también, que González Prada publicó en París en 1894. Ojo, esto se publica en París, ¿eh? No en el Perú. ¿Por qué se fue a publicar tan lejos, profesor? Bueno, primero porque González Prada era un hombre que constantemente viajaba, ¿no? Pero sobre todo porque aquí en el Perú no le dejaban publicar, ¿no? Porque era tan crítico, tan antisistema,
que cada vez que él publicaba algo, lo cancelaban, cada vez que él mandaba un artículo a un periódico, el periódico era cerrado, o si quería sacar una revista, la revista era prohibida, ¿no? Y así, pues no le dejaban expresarse a González Prada, ¿no? Porque era contrario, pues, ¿no? Al Estado, contrario a todo, pues, lo que en esa época tenía que ver con malos manejos, ¿no? Con corrupción, ¿no? Bien, entonces él publica esta obra en Europa, en Francia, 1894. Aquí se reúnen sus principales ensayos, discursos, conferencias, notas críticas, ¿no? ¿Ya? Entonces va a haber una temática variada. Pero principalmente en esta obra vamos a encontrar textos que van a hablar de el Perú que está arruinado tras la guerra del Pacífico o guerra con Chile. También destaca la prédica antichilena, o sea, este nacionalismo agresivo de plantear la revancha, ¿no? De vengar las ofensas, ¿no? Infligidas por los chilenos contra el Perú, ¿no? También vamos a encontrar textos de actitud crítica en literatura, o sea, crítica literaria, donde él pues analiza nuestra literatura y plantea pues que hasta el momento nuestra literatura ha sido pues una rapsodia, una burda imitación de la literatura española, ¿no? Y plantea pues una renovación también literaria, ¿no? O sea, González Prada fue un renovador en todos los campos, ¿ah? Él planteó renovación política, renovación social, renovación literaria, ¿no? Ya dentro de esta colección vas a encontrar sus principales discursos. Ahí vas a ubicar el discurso en el Ateneo, el discurso en el Olimpo y el más importante, el más famoso, el discurso en el Politeama. ¿Ya? Este es el texto que creo yo todo peruano debería haber leído. Discurso en el Politeama. Porque es un discurso muy lúcido, muy objetivo, muy realista, pues chicos, ¿no? No como esos falsos discursos, no como esos discursos de Alan García que te decía de todo, te hablaba bonito, el público no entendía de qué estaba hablando, pero como hablaba bonito le aplaudían, las chicas lloraban, porque Alan García hasta recitaba poemas, citaba monólogos de Segismundo en sus discursos, ¿sí o no? Se metía al público en el bolsillo con su verbo, pero hablaba de cosas objetivas, cosas reales, cosas posibles, pura promesa, chicos, pura promesa, ¿no? ¿No? Entonces, este sí es un discurso lúcido y además literario, porque su lenguaje es muy elegante, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Ahí está, discurso en el Politeama. Ya, lo primero es que este discurso está inscrito dentro de páginas libres, ¿ya? Fue leído por un estudiante, un alumno del Colegio Guadalupe, cuando se hacía campaña pro fondos para el rescate de Tacna y Arica, ¿ya? Este es el contexto, chicos. Corría el año de 1888 y se pone en la mesa el tema de la situación de Tacna y Arica. Hasta ese momento, Tacna y Arica aún eran provincias cautivas en poder de Chile. Claro, recuerda que cuando se firmó el Tratado de Ancón, ¿no? Al final de la guerra, ¿no? Se aceptó pues que Arica, Tarapacá, pues quedaban para Chile, que Tacna también quedaría con Chile, pero luego de 10 años se haría un plebiscito, ¿no? Una consulta popular para decidir si Tacna se quedaba con Chile o regresaba a territorio peruano, ¿no? Y si el Perú recuperaba Tacna, el Perú tenía que pagarle varios millones a los chilenos, ¿no? O sea, teníamos que comprar algo que era nuestro, algo que nos pertenecía, ¿no?
Es la ironía de ese tratado, ¿no? Bien, entonces ahora se discute ese tema, rescatar estas provincias cautivas, ¿no? ¿Y quiénes tomaron la batuta? Los jóvenes que eran muy patrióticos, ¿eh? Los estudiantes universitarios, los estudiantes de colegios, ¿no? ¿Ya? Hicieron un evento, chicos, ¿ya? Un gran evento, una suerte de gran colecta nacional para colaborar con el rescate de Tacna y Arica, ¿ya? Algo así como una teletón, ¿no? En un teatro, ¿no? Se hizo pues todo un programa, ¿no? En donde se recaudarían fondos para colaborar con el rescate de Tacna y Arica, ¿ya? Este discurso se va a leer el 29 de julio de 1888. Va a ser leído por un estudiante del Colegio Guadalupe llamado Gabriel Urbina. Sí, profesor, ¿y por qué González Prada no leyó él personalmente el discurso? Ya, mira, esto es algo que a González Prada no le gustaba. A él no le gustaba hacer discursos, nunca le gustó hacer discursos. Él escribía el texto y siempre pedía que un orador lo lea. Algunos dicen porque no le gustaba, ¿no? Figurar, y otros decían por su voz. Dicen que su voz era fea, y como su voz era fea, no le gustaba hacer discursos. Siempre nombraba un orador para que lo lea. En este caso, González Prada nombra como orador a un colegial, un estudiante del Colegio Guadalupe, ¿ya? Que en ese tiempo pues era el mejor colegio público de la ciudad de Lima, ¿ya? Donde pasaron pues todas las figuras de, de la intelectualidad peruana, ¿no? ¿Ya? El Colegio Guadalupe. Ahí enseñaban pues catedráticos de la San Marcos, o sea, todos los profesores del Guadalupe eran catedráticos de San Marcos, ¿no? Ya, pues, imagínate, ¿no? Era una educación, ¿no? De buen nivel, ¿sí o no? ¿No? Ya, entonces, un alumnito del Colegio Guadalupe va a leer el discurso de González Prada. En 1888, 29 de julio, ¿eh? Fiestas patrias, ¿sí o no? En plena fiestas patrias, ¿no? Llama la atención en este discurso y en toda esta colección el lenguaje metafórico y sentencioso, ¿sí? Él usa mucho las metáforas, ¿no? Para plantear esas ideas, esas críticas, ¿no? Sobre nuestra realidad nacional, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Ya, ahí hay una metáfora, ¿sí? El niño quiere rescatar con el oro, o sea, el oro al dinero, a esa colecta que están haciendo los jóvenes. Quieren rescatar, ¿qué cosa? Arica y Tacna, ¿no? Rescatan con oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Cuando dice con el hierro, se refiere a las armas, ¿no? O sea, los jóvenes de esta generación están juntando dinero porque la generación no supo defender la patria, porque muchos le dieron la espalda al Perú en plena guerra, ¿sí o no? Y ahora la juventud tiene que juntar dinero para recuperar territorios que están en poder del invasor chileno, ¿no? Bien, hay metáfora, hay metáfora. Y algo que llama la atención también es la ortografía rebelde. Sí, la ortografía rebelde. En este discurso vas a notar que el autor cambia toda la G por J y la Y por I latina. Si, por ejemplo, por acá revisa, dice hoy, fíjate en la primera línea, hoy con I latina. Patriotismo y algo, I con I latina. Dice página con J, general con J, generación con J, orgía con J, ¿ya? Eso, chicos, es intencional, ¿eh? No vayas a pensar que él se equivocó, que él tiene mala ortografía, no, no, González Pedro es un hombre muy culto, cultísimo, ¿no? ¿Ya? Él lo hace
como rebeldía. Es un rebelde, es un anarquista, pues González Prada es un anarquista en todo terreno, hasta en la escritura. Y sobre todo, él planteó esto como una posibilidad. Cambiemos la G por J y la Y por I latina. ¿Por qué tenemos que ceñirnos a las reglas españolas? Podemos escribir tal y como pronunciamos, ¿no? Ya él planteó esta propuesta, pero que fue obviamente una rebeldía particular y que lo hace pues en sus obras, ¿no? Por eso que el título de la colección, ¿no? Páginas libres lo escribió con J y todos sabemos que página es con G, ¿no? Pero esto es algo intencional. En todo el texto vamos a encontrar esta rebeldía ortográfica, ¿no? Bien, ¿qué más? El discurso alude a la guerra del Pacífico y critica males políticos y sociales. Claro, este discurso tiene como columna vertebral el tema de la guerra con Chile. Y de ahí se desprenden todos los demás temas, ¿no? Bien, vamos a ir revisando el contenido, ¿ya? Ahí tenemos algunos pasajes memorables del discurso. Nota cómo comienza. Comienza con una actitud de crítica a una generación anterior, ¿no? Dice el autor: señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿Ya? Nota cuando dice los que pisan el umbral de la vida, eso es una metáfora de los jóvenes, la nueva generación, los jóvenes. Se juntan hoy en este hermoso teatro, ¿no? Hoy se juntan para dar una lección a quiénes, a los viejos. Los que se acercan a las puertas del sepulcro son los viejos, la vieja generación, ¿no? Esta fiesta es muy patriótica. Es cierto, es patriótico que la juventud quiera recuperar Tacna y Arica, pero al mismo tiempo esta fiesta tiene algo de ironía. ¿Cuál es lo irónico? Lo irónico es tener que comprar algo que nos pertenece, pagar por algo que nos pertenece, ¿no? Esa es la ironía, ¿no? Que la legalizaron pues nuestros gobernantes al firmar el Tratado de Ancón, ¿no? Este discurso, chicos, está dirigido a la nueva generación, a los jóvenes, a los niños, ¿no? Por eso dice González Prada: niños, sed hombres, madrugad a la vida. O sea, ya tienen que madurar rápido, dice, ¿no? Porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. O sea, hay mucho por hacer. Por eso es necesario que ustedes, niños, jóvenes, madruguen a la vida. Ya déjense de los juguetes, déjense de juegos, déjense de solamente estar pensando en las modas, de solamente vivir en la diversión, ¿no? Hay que educarse, hay que prepararse para la vida, pues chicos, esa es la idea, ¿no? Y más aún ellos, porque ellos tenían un montón de cosas que hacer, pues, ¿no? Tenían que renovar un país que estaba destruido, que estaba mutilado, lleno de corrupción, ¿no? Habían deberes sagrados que cumplir, ¿sí o no? Errores graves que remediar. Incluso dice venganzas justas que satisfacer. Se está refiriendo a la revancha, ¿no? Contra Chile, ¿no? La que para ese tiempo era la prédica, ¿no? Antichilena, ¿no? Revancha contra Chile, ¿no? Y continúa con este otro fragmento, mira, dice: la mano brutal de Chile despegó huesos, pulverizó, ¿no? Temas del enemigo fueron y nuestro espíritu de servidumbre.
A ver, eso, chicos, pero es cierto, es cierto, ¿ya? Es cierto. Los chilenos nos destrozaron, es cierto. Pero aquí viene la explicación, ¿no? ¿Por qué los chilenos nos ganaron? ¿Por qué fuimos derrotados? González Prada, aparte de lo que otros han dicho, él acota esta. Las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Eso es triste, doloroso, pero es cierto. Las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Es cierto, pues chicos, teníamos ignorancia de gobernantes, ignorancia de gobernados, gobernantes ineptos, gobernantes incapaces, gobernantes que solo piensan en sí mismos y gobernados que se dejan engañar también, ¿no? Y eso es producto de la ignorancia, ¿no? Cuando uno no, no sabe, no conoce, lo engañan, pues chicos, ¿no? Y a eso se suma nuestro espíritu de servidumbre. Eso también, chicos, es un trauma que viene desde la colonia, ¿no? El espíritu de servidumbre, de agachar la cabeza, ¿no? De someterse, de sentirse inferior, de sentirse menos, ¿no? ¿No? Eso también es un trauma, chicos, que González Prada dice se tiene que eh, desterrar, ¿no? Él decía también, la columna vertebral del peruano tiende a inclinarse hacia adelante, o sea, de agachar la cabeza, ¿no? De sentirse menos, ¿no? De sentirse perdedor. Bueno, chicos, es un trauma que hasta ahora dura. Sí, pues, ¿no? Se nota hasta ahora, ¿no? Muchos peruanos creen que los extranjeros son mejores que nosotros, ¿no? Por ejemplo, viene un extranjero y todos, ay, es un gringo, es un norteamericano, es un europeo, las chicas se quieren tomar fotos con él, ¿no? ¿Por qué no se toman fotos con un campesino que viene a la ciudad, ¿no? ¿Ah? O cuando vamos a jugar en el fútbol, chicos, no en el fútbol. Anuncian el partido Perú-Argentina, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Ah? ¿Qué dice la gente? O Perú-Brasil, ¿qué dice la gente? Mayormente, ¿ah? ¿Vamos a ganar, dice? ¿Ganamos? Sí, seguro que ganamos. O dicen, no, ya perdimos, ¿para qué van a jugar? Ya denle los puntos de frente. ¿Se dan cuenta? Hay esa mentalidad pesimista, derrotista, no se ha jugado y ya piensan en la derrota. El chico que postula, no ha postulado, dice, no sé si voy a ingresar, creo que no voy a ingresar. O sea, antes de la lucha ya se siente derrotado, ¿no? Eso es lo que González Prada decía que hay que desterrar, ¿no? Ese espíritu de perdedor, ese espíritu de sentirse inferior que otros, que los extranjeros, ¿no? Esos son eh, cargas pues que en esa época, ¿no? En esa época serían pues la causa de nuestra derrota, la ignorancia y el espíritu servil, de servidumbre, ¿no? Ya, entonces, un punto clave de este tema, de este discurso, va a ser la guerra con Chile, ¿no? Explica las causas de nuestra derrota y los grandes males que se destaparon a raíz de esto. Claro, la guerra con Chile destapó un montón de problemas en el Perú. Nuestros políticos pues fueron incapaces, ineptos, que muchos, ¿no? Se aprovecharon de la guerra, ¿no? Que muchos le dieron la espalda al Perú en plena guerra, ¿sí? Muchos aristócratas, que incluso siendo militares, ¿ah? No quisieron combatir y se fueron del Perú. Muchos hacendados que colaboraron con el invasor chileno, ¿sí o no? Y para que no les quemen su hacienda, ya, ya, pues ahí está mi hija, ¿no? Haz con ella lo que quieras, ¿no? Pero a mi hacienda no la toques, ¿no? ¿Quieres contribución? Ahí hay una contribución. O sea,
traición a la patria, pues chicos, ¿no? ¿No? Presidentes que se fueron del país en plena guerra, dice que para comprar armas, ¿no? ¿No? Y bueno, pues tantas cosas, ¿no? Que causaban indignación. Que no todo fue también así malo. También nos dejó orgullo, chicos, de grandes héroes, ¿no? Claro, esta fue una época también de héroes, ¿no? ¿Quién no va pues a valorar a Miguel Grau, ¿no? A Bolognesi, ¿no es cierto? A Cáceres, ¿no? Que fueron grandes figuras también, pues, ¿no? O sea, la guerra nos trajo sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, eh, cólera, rabia, por otro lado, orgullo de héroes, ¿no? Que sí, pues merecían ser llamados héroes, ¿no? ¿Sí? Pero hubo de todo en esa época, ¿no? Bien, entonces se habla también de los males políticos y sociales, chicos, ¿no? González Prada señala en este discurso que en el Perú nunca han habido partidos políticos verdaderos. En ese momento no habían partidos políticos verdaderos, sino que eran grupos de interesados, grupos que tenían poder y subían al gobierno ¿para qué? Para enriquecerse más, para succionar los tesoros nacionales, ¿no? Y no para resolver los problemas del país. O sea, no piensan en el país, solo piensan en sí mismo. Y eso, chicos, es una historia de muchas generaciones, ¿no? ¿Sí o no? Es así, pues, ¿no? De muchas generaciones, ¿no? La clase política ha subido solamente a enriquecerse a sí mismo, no a beneficiar al país, ¿no? ¿Ya? La de problemas sociales. Un tema clave también en el discurso es la defensa del indio. González Prada habla de la situación oprimida del indio, denuncia a sus explotadores, al gamonal, al juez, al gobernador y hasta el cura, ¿no? Que vivían pues de los trabajos y tributos del indígena. El indígena era prácticamente un esclavo en las haciendas, ¿eh? El indígena tenía que arrodillarse ante su patrón. El indígena nunca podía mirarle a su patrón a la cara. Si se atrevía a levantar la cara, le caía un chicotazo en la cara. El indígena vivía pues así, humillado, chicos, ¿no? Y González Prada va a protestar por sus derechos, ¿no? ¿Qué más? Ya pues lo que acabo de decir expone la situación explotada del indio, ¿no? Por la Trinidad, juez, gobernador, cura, ¿no? Y en síntesis, este es un discurso dirigido a la juventud. González Prada ve como aliado suyo a la juventud. Él confía en la juventud. A ellos le encomienda la tarea, la misión, ¿no? De renovar al país. Y eso se resume en esta frase, ¿no? Que es más larga, ¿no? La frase es más larga. Él dice, en esta obra de reconstrucción y venganza, no contemos con los hombres del pasado, que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Esa es la frase que retumbó en el Teatro Politeama. Todos los jóvenes aplaudieron, toda la nueva generación se comprometió, ¿no? Los viejos se sintieron mal, todos los viejitos que estaban sentados ahí se sintieron ofendidos. Cuentan que Ricardo Palma, que estaba sentado en el teatro, se levantó. ¿Cómo es eso de viejos a la tumba? Se fue a sadazo del teatro. Ya. Pero hay que aclarar, chicos, que cuando él dice viejos a la tumba y jóvenes a la obra, él no se está refiriendo solamente a la edad, ¿no? No a la edad. Cuando él habla de jóvenes a la obra, él quiere jóvenes de espíritu, jóvenes de pensamiento, jóvenes que tengan ideas de cambio, de mejora para el país. Porque pueden haber jóvenes de edad con espíritu viejo, ¿sí o no? Él quería jóvenes con espíritu nuevo, ¿no? No solo de edad, ¿no? ¿Ya? Una juventud educada, pensante, honesta para cambiar al país, ¿no? Esa es la juventud que pide González Prada, ¿no? Esa es la tarea, chicos, hasta el día de hoy, ¿no? Porque han pasado más de 200 años y en esos 200 años, pues el Perú no ha mejorado, no había pues logrado superar sus grandes problemas, ¿no? Bien, entonces, este es un discurso que, repito, todos deberían leerlo completo. Está, chicos, en internet, lo pueden bajar en PDF, ¿no? Si no tienen el libro.
¿no? Y ustedes van a notar ahí pues que González Prada habla de un Perú real, con todos sus problemas, ¿no? Bien, pasemos ahora, chicos, a hablar de otra gran figura del realismo en el Perú, la señora Clorinda Mato de Turner, ¿ya? Clorinda Mato nació en el Cusco en 1853. Su padre era un pequeño hacendado cusqueño llamado Ramón Mato, ¿no? Y, y su madre Grimanesa Usandivaras, Gárate, ¿no? ¿Ya? El nombre original de Clorinda Mato era Grimanesa Martina. Después ya ella firma sus escritos como Clorinda Mato, ¿no? Se casó con un médico norteamericano, ¿ya? Que se afinca en el Cusco. Tú sabes que al Cusco llega un montón de norteamericanos, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando fui al Cusco, había más norteamericanos que cusqueños, ¿no? Los turistas, sobre todo, ¿no? Sí, pues, ¿no? Ya, pues entonces se casó con un norteamericano llamado John Turner, ¿no? ¿Ya? Y de ahí pues viene el nombre completo ya, pues de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Bien, ella se casó y al poco tiempo quedó viuda, de tal modo que cuando queda viuda, ahí recién comienza ella su labor intelectual, ¿no? Porque el rol de la mujer en esos tiempos era ser esposa, ¿no? Estar en su casa, atender al marido, criar hijos, ¿no? Y ella pues estaba sometida a ese rol todavía, y más aún en la sierra era así, pues, ¿no? Entonces, tras la muerte de su esposo, ella comienza, ¿no? Su labor intelectual. Funda una editorial donde le daba trabajo a muchas mujeres, solamente a mujeres, ¿ah? Ahí no trabajaban varones, ¿no? Una editorial ella fundó y que va a dar trabajo a muchas mujeres, ¿no? Y comienza a escribir, comienza a reunirse primero con otras mujeres que también eran así como ella, ¿no? Y muy afanadas por el conocimiento, ¿no? Por el saber, por el leer, ¿no? Y formó parte de una célebre generación integrada por Mercedes Cabello, Teresa González de Fanning, ¿no? Amalia Puga, ¿no? Es una generación que se reunía, eso es importante, ¿ah? Que se reúnan. Ahí es donde que ellas tenían, ¿no? Nace pues esta generación intelectual en el Perú, ¿no? La primera generación de mujeres intelectuales en nuestro país, ¿no? De la educación de la mujer peruana, ¿no? ¿Ya? Florinda Mato comienza a producir novelas, incluso hace obras de teatro también. En novelas es autor de esta trilogía formada por Ave sin nido, Índole y Herencia. ¿Ya? También tiene obras de ensayo y crónicas, como Leyendas o Recortes. Tradiciones. Sí, ella escribió tradiciones. Siguiendo los pasos de Ricardo Palma, escribió tradiciones cusqueñas, ya tradiciones cusqueñas, ¿no? Que es un intento de continuar el estilo de Ricardo Palma, pero ambientado en el Cusco, no tradiciones peruanas, ambientadas más en Lima, sino en este caso cusqueñas, ¿no? ¿Ya? Entonces, incluso este libro sale con el prólogo de Ricardo Palma, ¿ya? Pero pues Palma era el original, pues sí, ¿no? Palma tenía su estilo propio, esa chispa criolla que nadie pudo pues copiar jamás, ¿no? Pero esto fue una obra que intentó pues continuar ese estilo, ¿no? Las tradiciones de Palma. Esto viene en un examen de admisión de la Universidad del Callao. En el Perú escribió tradiciones cusqueñas y muchos pensaron en Palma, ¿no? No, no, la respuesta era Clorinda Mato de Turner, ¿no? Hablemos de su obra cumbre, Ave sin nido. ¿Ya? Ave sin nido. Ya, esta es la novela más famosa de Clorinda Mato.
novela que tiene vital importancia en el Perú, porque esto será una antesala, ¿ya?, de la novela indigenista en el Perú. La novela indigenista viene ya después, en el siglo XX, ¿no? Aquí estamos en el siglo XIX, ¿ya? Esta novela se publica en 1889, siglo XIX, ¿correcto? Ya se adelanta al indigenismo que vendría en el siglo XX, al indigenismo del siglo Alegría, de Arguedas, ¿no? Que ya se adelanta. Bien, veamos. Ave sin nido es una obra de género épico, ¿ya? Épico o narrativo. Y según su especie es una novela. Por su extensión es novela, ¿ya? El tema central de esta novela es la explotación del indio y la corrupción moral del clero. Hay dos temas, como te das cuenta. Denuncia la explotación del indio y también denuncia la corrupción moral del clero. Ya, esta es una novela que tiene una crítica al clero, es anticlerical, ¿no? Y como habíamos dicho al inicio, es una novela precursora del indigenismo, ¿ya? Se anticipa al indigenismo del siglo XX. Ya, veamos rápidamente, ¿cuál es la trama? Esta es la historia de un pueblo indígena llamado Quillac, ¿ya? El pueblo se llama Quillac, un pueblo andino, un pueblo creado por Florinda Mato, porque en la realidad no existe un lugar que se llame Quillac. Como esta literatura ya inventa un nombre, ¿no? Quillac, pero lo sitúa en el Cusco, ¿no? Un pueblo andino en el Cusco, ¿no? Un pueblito habitado por humildes indígenas que vivían en chozas muy precarias, pero donde también vivían autoridades que sí tenían privilegios. Las autoridades vivían en casas elegantes, construidas por los indios. La casa más elegante, la mejor casa de ese pueblo, era la casa del obispo Pedro de Miranda y Claros. Una casa enorme, tipo colonial, ¿ya? Con patios, con jardines, ¿no? ¿No? Donde vivía el obispo, pues, ¿no? Y donde se decían que ocurrieron cosas nada santas, ¿no? En este pueblito los indígenas viven explotados por las autoridades, por el gobernador, por el juez y por el cura, ¿ya? Que como dijo González Prada, era la trilogía que explotaba al indígena, ¿no? Esta comunidad indígena vive de la producción de lana. Ellos crían alpacas y venden la lana, ¿ya? Pero hay un problema. Las autoridades han hecho un trato con inversionistas para, para que los indígenas entreguen lana de alpaca a cambio de 10 pesos. 10 miserables pesos, que no alcanzaba para nada, ¿no? Y ellos tenían que entregar 2 quintales de lana de alpaca, o sea, 200 kilos de lana por 10 pesos. Eso era pues ofensivo, ¿no? Era una burla, ¿no? Los indígenas no estaban de acuerdo, lógicamente, pero sus autoridades hicieron el trato. Lógicamente con beneficio para ellos, ¿no? Como siempre en esos negocios, pues quienes se benefician son los gobernantes, ¿no? ¿No? Tapan su tajada, si uno, ¿no? Y las víctimas sería el pueblo indígena, ¿no? Ellos incluso al saber que los inversionistas venían, ellos se iban para no verles la cara. Pero se plantea la ley del reparto adelantado. Reparto adelantado significaba que el inversionista pagaba adelantado, dejaba la plata y luego venía al final del mes a llevarse toda la producción de lana. Entonces los indígenas, por eso que ellos no ponían alambre en la puerta de su choza y se iban para no aceptar el dinero. Pero era inevitable. Las autoridades que acompañaban a los inversionistas entraban a la fuerza a esas chozas, dejaban los 10 pesos con una nota que decía regreso al fin de mes por la lana. Si no se cumple, habrá multa. Ah, su multa todavía, ¿no? Los indígenas no podían escapar de la explotación, ¿no?
y vivían toda la vida empobrecidos, angustiados por entregar la lana, porque ya les habían pagado, ¿no? ¿No? Aparte tenían que pagar tributo por la tierra, tributo por el azúcar, por la sal, tributo por la iglesia, tributo por ser indio, el colmo, ¿no? El indio vivía pues oprimido por tributos y siempre menospreciado, ¿no? A este pueblo, donde el indígena vive humillado, explotado, llega una pareja de esposos, los esposos Marín, Lucía y Fernando Marín, que eran criollos, eh, bien educados, de formación cristiana, y tenían, por lo tanto, mucha compasión por los indígenas. Ellos se instalan en Quillac, ¿no? Y se van enterando, pues, de las injusticias contra los indios, y ellos intentan proteger, defender a los indios. A ellos les pide ayuda una muchacha indígena llamada Marcela Yupanqui. Marcela viene llorando a la casa de doña Lucía, se arrodilla, ¿no? Y le ruega llorando que le salve la vida, ¿no? A su esposo y a sus hijas. ¿Qué pasa, muchacha? Le dice. Dice, señoracha, le dice, ¿no? Señoracha, usted es como la Virgen María, es bella y bondadosa, le dice, ¿no? Ayúdeme, señoracha, ¿no? Mi esposo se quiere matar, dice, ¿no? ¿Por qué? Le dice. Es que él tiene muchas deudas, ¿no? Nos han secuestrado a nuestras hijas, le dice. ¿Cómo es eso? Le dice, ¿no? Sí, él le debe dinero al cura del pueblo, ¿no? Lo que pasa es que se murió la mamá de mi esposo y el cura hizo una misa, ¿no? Y mi esposo no tenía para pagarle, quedó en pagarle para después, pero no tenemos dinero porque tenemos que entregar la lana, ¿no? Y el cura embargó nuestra chacrita, embargó nuestras cosechas hasta que le paguemos. El gobernador también ha secuestrado a nuestras hijas porque mi esposo debe tributos y no nos entregarán a nuestras hijas hasta pagar todo. Mi esposo se quiere matar. Ayúdeme, señora Hacha. Lucía sintió pues una gran pena en el corazón, ¿no? Y le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Dile a tu esposo que se tranquilice. Yo voy a hablar con el cura y con el gobernador. Esto se va a resolver. Cuando Marcela escuchó eso, se puso a llorar más todavía, pero lloraba ahora de alegría. Le besaba las manos a la señora. Nunca había escuchado que alguien le tienda la mano de esa manera, ¿no? Y Lucía habla con el cura, habla con el gobernador, y ninguno cedió, ninguno quiso perdonar la deuda o darle otra alternativa. No, no, no. Los indios tienen que cumplir sus deberes, tienen que pagar sus tributos, sus deudas. Hasta el cura, fíjate, se supone que el cura debe ser, pues, no, hombre piadoso, bondadoso, que ayuda. Él dice, no, ¿de qué vamos a vivir los curas? Ella me debe, tiene que pagar, dice, ¿no? Al final, Lucía, indignada con las autoridades, ella le dio el dinero a Marcela para que pague sus deudas, para que le pague al cura y para que le pague al gobernador. Marcela corriendo va donde el cura, le dice, tata cura, aquí tengo la plata, ¿no? Para poder recuperar mi chacrita, ¿no? Y el cura le dice, ¿dónde has conseguido esa plata? Confiesa, ¿alguien durmió anoche en tu casa? No, Tatacura, yo soy una mujer decente, le dijo, no. Dime, pícara, ¿quién estuvo en tu casa anoche? Así, el cura mal pensado, fíjate, ¿no? No, Tata, yo soy una mujer decente. Esta plata me la han regalado. ¿Regalado? ¿Quién te ha regalado plata? No puedo decirlo. La persona que me lo dio me pidió que no revele su nombre. No te creo nada, le dice, estás mintiendo. Mentir es un pecado, le dice. Al final le dijo, al final tuvo que decirlo. Fue doña Lucía Marín. Ella es una santa. Ella me ayudó, ¿no? Así que doña Lucía Marín, ¿no?
Ya, dijo, ¿no? Déjame el dinero, dijo, ¿no? Trata el vuelto porque solamente no es, ahí hay un vuelto. Vuelto, ya después te doy vuelto, ¿no? Ya pues al final, doña Lucía pues ayudó a Marcela y a Juan Yupanqui. Recuperaron a sus hijas secuestradas, recuperaron su chacrita, y esto pues cae mal a las autoridades. Se reúnen el juez, el cura, el gobierno dice, esos Marín han venido a querer alborotar nuestro pueblo, quieren cambiar nuestras costumbres, nuestras leyes. ¿Qué se habrán creído? Que se vayan, que se vayan. ¿No? Vamos a encargarnos de que se vayan, ¿no? Y planearon un ataque a su casa. Primero, el cura que estaba involucrado también, ¿eh? Asustó al pueblo diciendo que los esposos Marín habían mandado robar algunas piezas de la iglesia, algunos candelabros, algunas copas, ¿no? De la iglesia, cosas así sagradas, ¿no? Que estos son unos sacrílegos, que estos son unos ateos, ¿no? Que hay que votarlo del pueblo. Y la gente pues creyó, ¿no? Creyó que eso era cierto y los obligaron prácticamente a atacar la hacienda o la casa de los esposos Marín, ¿no? Juan y Marcela defienden a sus protectores, ¿no? En esa, en esa emboscada mueren Marcela y Juan Yupanqui defendiendo a sus protectores, ¿no? Antes de morir, Marcela Yupanqui le pide a doña Lucía que se acerque y ella le cuenta un secreto al oído y Marcela muere. También le pidió, le rogó que cuide a sus niñas, que se quedaban solas, sin nadie, huérfanas completamente, ¿no? A partir de esto, Lucía y Fernando van a convertirse en los padrinos de Rosalía y Margarita, ya que son los hijos de Marcela y Juan Yupanqui, ¿no? Ellas protegen y quieren educar a estas niñas, ¿no? ¿Ya? Y así pues, ¿no? Ellas van a ser protegidas, pero como había tanta amenaza, tanto ataque contra los esposos Marín, ellos deciden venirse a Lima, porque ahí la vida no era segura. Se vienen a Lima trayendo hacia las niñas, con el plan de que ellas continúen su educación aquí en la capital, ¿no? Ahora, resulta que antes de esto, Margarita, que ya ha crecido, pues, ¿no? De ella se enamora un muchacho de este pueblo llamado Manuel. Manuel era un joven estudiante de leyes, ¿ya? Estudiaba leyes, ¿ya? En la Universidad del Cusco, ¿no? Y él se enamora de Margarita, ¿ya? Se enamora de verdad, su amor es sincero, es puro, ¿no? Él se hace su amigo primero, después un día le regala flores, y hasta que un día le declara su amor y le da un primer beso. Marita está enamorada también del joven Manuel, ¿no? Manuel piensa sinceramente casarse con ella, pedir su mano y casarse con ella. Ya, pero como los esposos Marín se vienen a Lima, trayéndose a Rosalía y a Margarita, Manuel también viene a Lima, ¿ya? Para pedir la mano, para pedir la mano, ¿ya? Al principio lo rechaza, sobre todo don Fernando Marín, joven, ¿no? Usted es hijo del gobernador Sebastián Pancorbo, que es un hombre malo, que fue cruel con esta familia. ¿Usted sabía, joven, que su padre envió a esa multitud a atacar nuestra casa y que por culpa de esto los padres de Margarita fueron asesinados? Y Manuel agacha su cabeza avergonzado. Sí, señor, dice, es verdad. Pero ese señor no es mi padre, le dice, ¿no? El gobernador Sebastián Pancorbo no es mi padre, él me crió. Mi verdadero padre fue el antiguo obispo de este pueblo, don Pedro de Miranda y Claro, que abusó de mi madre y fruto de esa violación nací yo. Tengo que confesarlo, ¿no? Soy hijo del obispo, ¿no?
Pero yo amo a Margarita y ella me ama y queremos casarnos. Cuando Lucía Marín escucha esto, no lo puede creer. Su rostro se desencaja, comienza a llorar y le dice, ustedes no pueden casarse. No, es imposible, no pueden casarse. ¿Pero por qué, señora? Le dice. Y le confiesa, pues, ¿no? Que dice que antes que muera la mamá de Margarita, le confesó un secreto, ¿no? Que pidió que ella lo guarde, pero que ahora lo tiene que decir. Le confesó que el verdadero padre de Margarita no era su esposo Juan Yupanqui. El padre de Margarita era el obispo de ese pueblo, Pedro Miranda y Claro, ¿no? ¿No? Ustedes son hermanos, le dice, ¿no? Manuel se quedó pasmado, no podía creer lo que estaba escuchando. Margarita se puso a llorar en brazos de su madrina, desconsoladamente. Manuel se sentía indigno, sucio, porque había cortejado, había enamorado a su hermana, hasta le dio un besito en la boca. Menos mal, pues se descubrió, porque si no ya se cometía incesto, ¿sí o no? Sí, pues, ¿no? Pero los dos quedan muy, muy afectados. Sienten culpa. ¿Pero es culpa de ellos acaso, chicos? No, no es culpa de ellos. Tampoco es culpa de Dios. Es culpa de este mal sacerdote, este sacerdote corrupto, lujurioso, que se aprovechaba de las muchachas indígenas que entraban a hacer servicio a su casa. A las muchachas del pueblo las obligaban a hacer servicio en la casa del cura. Tenían que limpiarle su casa, cocinarle, lavarle su ropa, hasta tenderle su cama. Y en esta situación, pues este cura se aprovechó de esas mujeres y abusó de varias de ellas. Y hasta engendró hijos, fíjate, ¿no? Engendró hijos, ¿no? Pero Manuel y Margarita, ellos son las aves sin nido, ¿no? ¿No? Aquí el indígena eh, aparece pues como un ser desamparado, como un huérfano, ¿no? ¿No? Que es víctima, ¿no? De la corrupción moral de las autoridades, ¿no? Y sobre todo aquí hay una crítica muy directa al clero, ¿no? Al clero, ¿no? A través de el obispo y no solamente él, sino viene otro que es el cura Pascual Vargas, que sigue la misma historia, ¿no? Hace lo mismo con las muchachas del pueblo, ¿no? Obviamente esto no se puede generalizar, chicos. Aquí hablamos de dos casos de curas corruptos. Hay curas que sí merecen ser llamados curas, ¿no? Que sí son pues hombres piadosos, que sirven, que dan ayuda, ¿no? Pero hay también casos como estos, pues, ¿no? De curas pues que son corruptos, ¿no? ¿Ya? Y hasta aquí un comentario clave, chicos, para ir terminando. La novela Ave sin nido tiene la virtud de mostrar por primera vez al indio en su orfandad, o sea, desamparado, ¿no? Un huérfano al cual nadie ayuda, nadie protege. Ya no como un personaje decorativo y pintoresco, sino como un ser vivo y humillado. La novela es a la vez una narración y una denuncia centrada en el clero, critica al clero, ¿no? Representado por el cura y el obispo abusivos. Sin embargo, presenta una visión paternalista. Esto hay que señalar, esto hay que subrayarlo. ¿Ya? La novela tiene una visión paternalista, ¿ya? Paternalista. Es decir, plantea que la redención del indio requiere de la protección de blancos o criollos instruidos. O sea, el indio es como un menor de edad que por sí solo no puede defenderse y otros tienen que defenderlo. El indio parece muy sumiso, muy callado, muy resignado, y otros, en este caso blancos o criollos, que sienten pena, los van a defender, ¿no? Entonces esa mirada todavía es paternalista, o sea, el indio necesita protección, solo no puede defenderse, ¿no? ¿Ya? Bien, esta novela causó polémica, fue motivo de grandes debates, ¿ya? Incluso, incluso vamos a encontrar un ataque a la escritora. Florinda Mato fue censurada y por último fue excomulgada de la Iglesia Católica. Por haber escrito esta novela, la Iglesia Católica la excomulgó, ¿sí? Fue
expulsada de la Iglesia Católica, incluso víctima de ataques de los pierolistas, porque ella era antipierolista, ¿no? Con justa razón, y le quemaron su imprenta, hasta tiraron piedras a su casa, en fin, bueno, la pobre Clorinda tuvo que irse del Perú, tuvo que dejar el Perú, ¿no? Porque ya en el Perú, pues su vida corría peligro, ¿ya? Corría peligro. Ella murió exiliada, Florinda Mato murió exiliada, ¿ya? Exiliada eh, en Argentina, ¿ya? En Argentina. Listo. Bien, chicos, vamos a pasar ahora a la parte práctica. ¿Ya? A ver, todos busquen su material. Estamos en la dirigida 27, ¿correcto? Dirigida 27. Ya. Ya voy a compartir el material y todos también vamos a participar en la solución. Ya te encontré. Muy bien. Listo. Chicos, a ver, ven en pantalla mi práctica. ¿Se ve? La dirigida 27. ¿Sí? ¿Lo ven todos? A ver, confírmame para avanzar. ¿Sí, no? Listo. Bien, Nicolás, gracias. Ahora sí. Vamos a participar en la solución. Ya, mandan sus claves, ¿ah? Ya, a ver. Primera pregunta. Es un texto. Cuando viene texto, la idea siempre es mira la pregunta para que sepas qué es lo que tienes que buscar en el texto, ¿no? A ver, el texto y por acá debajo dice, ¿qué característica, ¿no? ¿Qué característica del realismo se puede observar en este fragmento del discurso en el Politeama de González Prada? ¿Ya? ¿Qué características del realismo, ¿no? A ver, vamos a leer, chicos, el fragmento. Dice, ojalá cada una de mis palabras se convierta en trueno que repercute en el corazón de todos los peruanos y despierte los dos sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos, el amor a la patria y el odio a Chile. Coloquemos nuestra mano sobre el pecho. El corazón nos dirá si debemos aborrecerle. ¿A quiénes? A los chilenos, ¿sí o no? A ver, ¿qué característica del realismo se nota en este fragmento? Nota lo que dice la autora. Dice que solo hay dos sentimientos que podrán regenerarnos y salvarnos. ¿Cuáles? El amor a la patria y el odio a Chile. El corazón nos dirá si debemos aborrecerle. Ya, pues a ver, ¿qué dice muchachos? ¿Qué característica del realismo se nota en este fragmento? ¿Cómo se llama, chicos, esta característica del rencor a Chile? A ver, lo leo. Me dice Carlos Lacé, Diana Lacé, Richard, el nacionalismo agresivo, ¿no? Bien, Mafe, Ramos, Farfán, todos coinciden en la C. Bien, esa es la respuesta. Perfecto, jóvenes. Muy bien. El nacionalismo agresivo implica esta actitud antichilenista, ¿no? Este rencor a Chile. Correcto, muy bien. Vamos a la pregunta 2. Marque la alternativa que contiene afirmaciones correctas sobre la obra de Manuel González Prada. La primera dice, por renovar la prosa. Ya, a ver, cuidado muchachos, lean bien, observen bien, hay un detalle que no está correcto. Lo primero sí está bien, González Prada no va la prosa, prosa es la narración, es la narración. Él es precursor del modernismo en el campo de la poesía, ¿ya? En el campo de la prosa, es en la poesía, ¿ya? 2. Páginas libres y horas de lucha son recopilaciones de textos ensayísticos.
O sea, son libros de ensayos. Claro, eso está bien, ¿no? Tanto Páginas Libres y Hora de Lucha son obras ensayísticas. La reivindicación al indígena se expresa exclusivamente en su poesía. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? La defensa del indio se plantea solo en su poesía. No, pues no ha visto que esto ya lo plantea en el discurso en el Politeama, en diversos ensayos, también en poesía. Sí, tiene poemas indigenistas o preindigenistas, ¿no? Pero más se nota en sus ensayos. Yo tiene un libro que se llama Nuestros Indios, un libro de ensayo, ¿eh? Un libro de ensayo titulado Nuestros Indios. De ahí ya hace todo un detalle pues, de la defensa del indio, ¿no? Dice exclusivamente, ya si dice exclusivamente, ahí sería falso. Sería falso. ¿No? 4. Su producción literaria se orientó a la renovación y al cambio social. Claro, esa es la esencia de González Prada, ¿no? Él quiere renovar, él quiere cambios sociales, él quiere incluso renovar en el ámbito literario, ¿no? Correcto. Ya, entonces, quedamos con 2 y 4. 2 y 4, la clave sería, ya pues ahí está, ¿no? La B de Bemba, marcamos la B. Solo la B. Ya, listo. Vamos a la 3. Pregunta 3. Dice, una de las siguientes alternativas no se relaciona con el realismo peruano. No se relaciona. A ver. El Conspirador, Blancasol. Estas son obras de Mercedes Cabello, ¿ya? Ave sin nido, Índole, son obras de Clorinda Mato, ¿sí? Hora de Lucha, Página Libre, de González Prada, todos realistas, ¿no? Ya pues la clave está en la de Fabla Salvaje y el Tungsteno. Esas obras las escribió César Vallejo. Y tú sabes que Vallejo viene después, ¿no? Mucho después, en el vanguardismo, ¿no? Ya, en el vanguardismo, ¿correcto? Ya pues entonces marcamos ahí la clave es la D. 4. El calamitoso estado en que quedó el país luego de la derrota sufrida en la Guerra del Pacífico predispuso a que los autores del realismo peruano, a ver, completa la idea, calamitoso estado en que quedó el Perú luego de la guerra con Chile predispuso servicio de los indígenas, pues propone una actitud de reconciliación con el romanticismo. No, pues son antirrománticos, ¿no? Adoptaran la clara actitud, una clara actitud de reivindicación nacionalista. ¿Esta sí o no? Claro, esta es, ¿ah? ¿Ya? Esta es la respuesta, chicos. Como una actitud de reivindicación, de protesta, ¿no? Reivindicar es protestar, pues, chicos, ¿no? ¿No? Y con un fuerte sentimiento nacionalista, ¿no? Está bien, ¿ah? Esa es. 5. A ver, nos dan un poema. Dice, ¿qué característica de la poesía de González Prada se evidencia en los versos precedentes o anteriores? A ver, dice, sé bienvenida, oh exótica voz. Ah, dice, vengas de Londres, de Roma o París, sé bienvenida, oh exótica voz. Si amplio reguero de ramas de luz, guerra al vetusto lenguaje clásico, fuera el morboso purismo académico, libre y osado remonta el espíritu. Ya, dice, vengas de Londres, Roma, París, sé bienvenido. O sea, no importa de dónde vengas. O voz exótica es poesía, ¿no? O sea, no importa de dónde venga la poesía, la idea es que sea algo renovador y ya no sea el viejo lenguaje clásico, fuera el morboso purismo académico, ¿no? ¿Ya? Ya, esto, chicos, tiene que ver con su renovación poética, ¿sí? Él dice, ya basta de copiar lo clásico era lo español para nosotros, ¿eh?
Por eso dice, venga donde venga, la idea es renovar, ¿no? De Francia, de Londres, de Alemania, no importa dónde venga, ¿no? Entonces ahí la idea es renovar la poesía, ¿no? Está proponiendo renovar la poesía. 6. Uno de los temas del discurso de González Prada es ya que expone la situación de dicha en el ideario nacional. A ver, completa. Uno de los temas del discurso en el Politeama, ruptura con el pasado, exaltación de la juventud, pero dice dicha clase social explotada. La juventud no era explotada. ¿Quiénes eran los explotados? Eran los indígenas, ¿no? A ver, expone la situación indígena, la situación postergada de dicha colectividad en el ideario nacional. Esta encaja bien, ¿no? La que encaja bien es uno de los temas es la situación del indígena, que están explotados o postergados, ¿no? Siguen olvidados dentro de nuestra nación. 7. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omnisciencia en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. En este fragmento, el discurso en el Politeama de González Prada se alude a: dice que hemos vivido en manos de aficionados, o sea, de gente que no tiene experiencia o que no son especialistas, ¿no? Sino puros improvisados en economía, en legislación y hasta en tácticas militares, ¿no? O sea, una crítica a una clase política ineficiente, no especialistas, sino puros aficionados, ¿no? Esa es la respuesta. La D, la D. Un momentito, solo la D. Marcamos la D nada más. Ya, ahora sí. 8. Una característica que no hallamos en el realismo peruano. A ver, prefiere una mayor objetividad, describe la realidad externa, esto está bien. La obra literaria debe transmitir ideas, propósito moral y social, correcto. Se prefiere los temas sociales, así se reivindica o se defiende al indio, correcto. Muestra interés por recrear el pasado y el exotismo inca, eso es falso, ¿no? Los realistas no hablan del pasado, chicos, hablan del presente, de los problemas actuales del país, ¿no? ¿Listo? Clave, la D de dedo. Ya, ya chicos, no quiero abarcarles su recreo, ya estamos pasado del tiempo, 9:55, ¿sí? Ya, voy a poner las claves de las últimas que quedan, ya, en el internet junto con el PDF, ya, y no se olviden la tareita para la tarde, ¿ya? Bien, muchachos, quedamos aquí, hasta la próxima semana, ya, cuídense mucho.